Hice que despidieran al holgazán de mi jefe. Soy un profesional corporativo en gerencia intermedia. Mi jefe es un alto directivo y es pésimo en su trabajo. El principio de Peter aplica totalmente en este caso. Él recibía unos objetivos anuales de parte de sus jefes y, naturalmente, agregaba todo eso a mi lista de responsabilidades. Al completarlas, él recibía un jugoso bono y yo no recibía nada. Se tomaba todo el crédito y a mí me decía que era afortunado por tenerlo como mentor. Él tenía esta personalidad de ser una persona importante. Era bueno hablando, actuaba como una celebridad y era demasiado importante para ser molestado por gente inferior a él. Solo quería interactuar con gente de la que pudiera alardear y más allá de lamerles las botas, él pasaba la mayor parte de su tiempo navegando por aplicaciones de citas. Nosotros éramos un departamento muy demandado en la empresa y mucha gente entraba a nuestra área a diario para pedirnos ayuda con algo. Los empleados que no pertenecían a la gerencia no tenían permitido usar celulares y no tenían acceso al correo, por lo que acudir con nosotros en persona era su única opción. Mi jefe se ponía furioso si yo no estaba en mi oficina para atender a estas personas, pero cumplir con los objetivos que me encargaba, y que eran su responsabilidad, implicaba que tuviera que estar fuera de mi oficina. Él me exigía que me quedara en la oficina durante todo mi turno todos los días y me acusaba de dejar las instalaciones y robarle tiempo a la empresa si me iba porque, si no estaba en la oficina, ¿cómo iba a saber que en verdad estaba trabajando? Así que yo le hice caso, me quedé en la oficina, por lo que no pude trabajar en sus objetivos, y cuando llegó su revisión anual perdió sus bonos porque no cumplió con uno solo de ellos. Esto provocó que hicieran una revisión muy minuciosa a su oficina y se descubrió que él estaba usando fondos de la empresa para llevar a las chicas de sus aplicaciones de citas a lugares caros y lo reportaba como gastos relacionados a la empresa. Aparte, usaba fondos de la empresa que estaban destinados a mejorar las instalaciones para construir un nuevo patio en su casa. Él le dijo a su contratista que simplemente hiciera el trabajo y él encontraría la forma de poner todo a costa de la empresa. Obviamente lo despidieron. Mi jefa me dijo que enjuague el arroz hasta que el agua saliera clara, así que eso hice. Hace años, yo era cocinero en un renombrado restaurante conocido por sus grandes burritos y por cobrar extra por guacamole. Trabajaba duro porque el lugar tenía pocos empleados en comparación con el número de clientes que llegaban y los jefes entendían cuando teníamos que saltarnos algunas normas un poco para asegurarnos de que la gente no espere mucho por su comida. Una de las reglas que teníamos que seguir antes de cocinar el arroz era enjuagarlo 3 veces hasta que el agua saliera clara. Una regla un poco vaga, ¿verdad? Porque ¿qué tan clara es clara? ¿Qué pasaba si después de 3 veces el agua seguía sin salir clara? ¿Se refería a enjuagar 3 veces y que el agua saliera clara? ¿O enjuagar 3 veces o hasta que el agua saliera clara? ¿Quién sabe? No pregunté. La mayoría de las veces le dábamos al arroz 1 o 2 enjuagadas antes de meterlo a cocinar. Nunca tuvimos problemas de que los clientes se quejaran por eso y nunca nos quedamos sin arroz. Y ya que no había ningún problema, a los jefes no les importaba. Todos felices. Hasta un día, en el que la señorita gerenta decidió que era momento de hacer cumplir todas las reglas al pie de la letra. No entiendo por qué decidió esto. Para llegar al puesto en el que ella estaba, tenía que conocer todas las tareas individuales que se hacían en la cocina, por lo que conocía las reglas muy bien. Sin embargo, ella no sabía cómo armonizar las docenas de tareas simultáneas a la velocidad y precisión necesaria para mantener el flujo de clientes y no quemar nada. Yo sí lo sabía. Ella no sabía qué reglas era bueno saltarse un poco sin tener problemas y cuáles no. Yo sí lo sabía. Mientras me preparaba para la ocupada jornada, estaba enjuagando el arroz y la señorita gerenta se me acercó y me dijo, asegúrate de enjuagarlo hasta que el agua esté clara. Yo la miré y le contesté, siempre lo hago. Ella sabía que estaba mintiendo, pero también sabía por qué. Eso haría que tomara más tiempo hacer todo el arroz y yo era el único que podía asegurarse de nunca quedarnos sin arroz. Su vida sería un infierno si nos quedábamos sin arroz y tuvo la oportunidad de dejarlo pasar, pero no lo hizo. Me dijo, sé que no haces caso de esa regla. Sigue enjuagando el arroz hasta que el agua salga clara y antes de ponerlo a cocinar me buscas para enseñarme que si está saliendo clara el agua. Yo la miré con una cara completamente seria y le dije, anotado. Seguiré enjuagando hasta que el agua salga completamente clara. Así que empecé. Llené la olla de arroz con agua, agité y luego tiré toda el agua blanca. Después de 3 veces de hacer eso, el agua seguía saliendo blanca. Volteé a verla y ella me estaba observando y dijo, ¿te parece que ya está clara el agua? Era una pregunta retórica. Así que seguí enjuagando y ella se fue con una cara de satisfacción. Continué con el proceso. Pasó un tiempo y sí, estaba contando las veces que lo enjuagué. Los granos de arroz se estaban empezando a romper y toda la olla estaba empezando a convertirse en una mezcla espesa de arroz blanco. Dada la cantidad de tiempo que tuve que emplear haciendo esta tarea,
todo lo demás que se tenía que hacer en la cocina estaba empezando a retrasarse. Finalmente, la señorita gerenta entró a la cocina otra vez. ¿Aún estás enjuagando?, me dijo, y fue el momento perfecto. Dejé caer toda el agua frente a ella y le pregunté, ¿te parece que ya está clara el agua? Ella contestó que no y yo le dije, ¿adivina cuántas veces he enjuagado este arroz? Ella trató de adivinar y dijo que 7 veces, pero yo le contesté, 17 veces lo he enjuagado y el agua no ha salido clara para que esté satisfecha. ¿Debo continuar? Ella miró el arroz y se dio cuenta que ya era inservible y que perdió la batalla. Por un lado, ella no podía decirme que continúe porque el arroz ya estaba pastoso y, por otro lado, no podía decirme que me detenga porque estaría rompiendo la sagrada regla de enjuagar el arroz. Adicionalmente, no podía despedirme porque de otra forma no podría abrir la sucursal porque yo era el único trabajando ese día y ella estaba bastante consciente de que no podría hacer lo que yo hago en la cocina. Está bien, dijo a regañadientes. Asegúrate de que todo esté listo para cuando sea tiempo de abrir. Yo me reí por dentro mientras me ponía de vuelta a trabajar, sabiendo que gané. ¿Quieres que la cuenta sea de $60? Así será. Estaba trabajando en un proyecto a corto plazo fuera de la oficina. Venía de uno de los países más baratos para vivir en Europa y me estaba quedando unos meses en Singapur, donde se estaba llevando a cabo el proyecto. Había encontrado algunos lugares donde podía comer barato y la comida era buena y a mi gusto. Estábamos recibiendo como unos $60 para gastos de comida diarios, pero yo estaba gastando como unos 25 o 30 en promedio. El proyecto se estaba alargando, ya llevaba más de 10 meses para cuando ocurrió esta historia, y el cliente de nuestro cliente estaba planteando muchos problemas, de los cuales el 70% ni siquiera eran verdaderos problemas. Discutí esto varias veces con algunos chicos de la empresa y mi gerente me dijo que lo lleve a cenar y por unas bebidas. Él se encargaría de los gastos y solo me pidió que no me pase demasiado. De hecho, me especificó que la cuenta no sea de más de $200. Así que fuimos a cenar y ni yo ni el cliente tomamos mucho. Los chicos del restaurante me conocían bien para ese punto y casi siempre me traían algo extra a cuenta de la casa. Al final la cuenta fue de $60.68. Sí, 70 centavos por encima del límite diario y mucho menos de los 200 que me autorizaron para esa ocasión. Para el final del mes les envié el reporte mensual y puse una nota especial para la cuenta de esa ocasión. El reporte de gastos pasó por mi empresa sin problemas, pero el cliente, nuestro cliente, dijo que ese recibo era inaceptable y que no lo iba a pagar. Así que me pusieron en comunicación directa con él y le expliqué la situación. Pero él dijo que no era aceptable ese gasto en una cena y que no lo iba a pagar. Hablé de nuevo con mi empresa, les conté la situación y les dije que mi gerente me aconsejó llevar al cliente de nuestro cliente a esa cena y que él podría confirmarles, pero desafortunadamente mi gerente se había enfermado y no volvería hasta dentro de 2 semanas. El cliente debía pagar esto para el 15 del mes y quería escuchar directamente de mi gerente que autorizó ese gasto, si no, no pagaría. Esto se estaba saliendo de las manos, por lo que mi jefe, el dueño de la empresa, pagó todo de su bolsa. Los $60.68, no solo los 68 centavos. El cliente dijo que ningún recibo que pase del límite de $60 sería aprobado. Un día estuve frente a frente con él y le dije, ¿te das cuenta que yo gasto en promedio menos de $30 diarios de los 60 que se me permiten? Esto debió haberlo molestado porque él me gritó, ningún recibo que pase de $60 será aprobado. Bueno, tendré que cumplir maliciosamente. Los 3 restaurantes en los que yo comía todos los días estuvieron de acuerdo en darme recibos por $60 cada vez que comía en su restaurante. Incluso estuvieron de acuerdo en dividir a la mitad el resto del dinero. Yo les había dicho que le dieran la totalidad al mesero como propina. Al siguiente mes envié el nuevo reporte mensual de gastos y el cliente me llamó directamente a mí hirviendo en ira y preguntando por qué cada recibo a partir de cierta fecha eran de $60 exactamente. Yo solo le contesté que ningún recibo que se pase de $60 será aprobado, por lo que tuve que acomodar mis comidas. Él llamó a mi empresa para quejarse, pero ellos le dijeron que no entendían y que por favor les explicara que parte del acuerdo no se cumplió. Hasta donde nunca se volvió a quejar y durante los siguientes 2 meses yo seguí quedándome con $700 extra e incluso obtuve un mejor servicio en los restaurantes. Me daban comidas especiales y experimentos del chef que solo les daban a los empleados. ¿Quieres agendar una cita conmigo? Perfecto. Esto pasó hace unos meses, pero el problema había existido por años. Cada uno que otro mes recibía un mensaje de alguien preguntando por un doctor para hacer una cita. Desde el primer mensaje les decía que tenían el número equivocado, son cosas que pasan. Pero cuando empezó a pasar más frecuentemente, decidí sobrellevarlo divirtiéndome un poco. Me llegaba un mensaje diciendo, el Dr. Lee está disponible, y yo les contestaba, aquí no hay ningún Dr. Lee, únicamente está el Dr. Nun, número equivocado. Era gracioso,
hasta que la cantidad de mensajes empezó a incrementar demasiado y me empecé a molestar. Hice una búsqueda rápida en Google y me di cuenta que el número de una clínica era fácilmente confundible con el mío. El de ellos terminaba en 013 y el mío termina en 073. Aparte, el tipo de letra que usaron no ayudaba para nada. Llamé a la clínica para informarles sobre esto y que tenían que hacer algo al respecto. No sé, cambiar el tipo de letra, poner los números con letra o incluso cambiar de número. Yo solo quería que los mensajes se detuvieran. La chica con la que hablé solo me tiró al loco y dijo que no había nada que pudiera hacer, así que le pedí hablar con alguien que esté a cargo, pero ella se negó. Me dijo que yo cambie mi número o que haga otra cosa al respecto. Bueno, esto es lo que hice al respecto. Después de un raro mes de paz, empecé a recibir un montón de mensajes durante una semana de gente pidiendo agendar una cita. Hola, me gustaría poner una cita por favor. Y yo empecé a contestarles agendando citas falsas. Claro, el viernes a las 10 se acomoda para ti. Me aseguré de nunca decir que era la clínica. Si ellos pedían un doctor en específico o si nombraban a la clínica específicamente, entonces sí les decía que tenían el número equivocado. Básicamente, traté de cubrirme las espaldas con eso y a todos intenté ponerles citas el mismo día a la misma hora. Entonces llegó el viernes a las 10 y empecé a recibir un montón de mensajes enojados de la gente y una llamada de la clínica. Los mensajes en general me decían que soy una persona terrible, que los hice perder el tiempo, que me hice pasar por la clínica, etc. Y yo les contestaba, lo siento, yo tengo un negocio de reparación de computadoras y te estaba esperando a las 10 pero no llegaste. Si revisas tu mensaje nunca preguntaste por una clínica y yo nunca dije que soy una. En cuanto a la llamada de la clínica, tuve la suerte de que me llamó la misma chica con la que hablé antes. Ella me dijo, ¿quién eres? ¿Por qué fingiste ser nosotros y agendaste todas esas citas? Yo le contesté, te llamé hace meses para contarte sobre este problema, pero me dijiste que yo tenía que hacer algo al respecto, así que le agendé citas a estas personas para que vengan a verme. No es mi culpa que hayan ido a su clínica. Tal vez sea mejor que cambien de número, y colgué. Me sentí mal por hacer que esas personas fueran hasta la clínica, pero desde entonces dejé de recibir mensajes y, después de revisar la página de la clínica otra vez, vi que ahora ellos tienen un sistema de citas en línea. ¿Estás feliz con tus más de 4.000 correos? Yo soy un desarrollador de sitios web y solía trabajar con el bufón más del mundo. Él no tenía ni la mínima idea del desarrollo de sitios web, pero creía que sí lo sabía. Él manejaba su empresa, hacía la contabilidad, etc., pero como se la pasaba leyendo artículos en internet sobre desarrollo de sitios web, quería que nosotros implementáramos las cosas nuevas que leyó en 5 minutos todas las semanas. Un día, él estaba navegando por el sitio y, debido a que yo estaba trabajando en él, una de las páginas estaba temporalmente privada y mostraba un error 404. Él se puso completamente como loco y me empezó a decir que esto no era para nada profesional y si algún cliente se daba cuenta perdería a ese cliente para siempre. Yo enrollé los ojos y le dije que solo fue por un minuto y que no iba a pasar nada malo. Entonces él me dijo que debíamos recibir una alerta cada vez que un cliente recibiera un error 404 en su página. Primero que nada, eso es totalmente ridículo, no necesitas recibir una alerta cada vez que eso pasa. Segundo, los sitios web reciben cientos y cientos de errores 404 todos los días debido a bots que ingresan direcciones random para ver si encuentran algo bueno o gente tratando de encontrar páginas que antes existían, pero ya no. Yo le expliqué esto a él, pero él no estaba entendiendo nada. No, necesitamos recibir un correo cada vez que esto pase para poder arreglarlo. Yo estaba llorando de desesperación por dentro en ese momento, pero decidí que sería muy gracioso demostrarle con pruebas lo que estaba tratando de explicarle. Así que implementé una función en nuestra plantilla de errores 404 que le enviaba un correo a él cada vez que esa página aparecía y lo dejé funcionando toda la noche. Al día siguiente llegué y lo primero que vi fue a mi jefe sentado en su escritorio navegando por páginas y páginas de su correo intentando borrar los más de 4.000 correos que recibió durante la noche. Lo más gracioso es que podías buscar todos los correos por el asunto, pero solo se mostraban como 100 por página, así que él tenía que borrar 40 páginas de correos. Aparte, yo me tomé mi tiempo para desactivar la función, así que probablemente recibió otros 100 correos antes de que la desactive.